la caída, el crash que estamos viviendo en el mes de abril, es solo el principio de un plan malévolo, ¿vale? Que va mucho más allá de refinanciar su deuda. Claro que es el objetivo o uno de los objetivos. Sí, tenemos que refinanciar la deuda, pero no es que estén delante de un aprieto y ya está, sino que como en cada crash, cada crisis que generan autoinducidas, hay agendas, hay objetivos que se pretenden cumplir durante la propia crisis y al terminar, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo ahora es una apretada estratosférica a modo de esfuerzo colectivo de los gobernantes para empujar la economía a una desaceleración dramática, una recesión ingeniada a la vez que masiva, que permita, ¿no?, a la Reserva Federal intervenir recortando los tipos de interés. Pero ojo, porque esto no se queda aquí, porque un mercado en la mierda, que las bolsas estén en la mierda, no es una razón suficiente para que la Fed intervenga. La Fed no recorta los tipos de interés cuando los mercados bajan, sino que cuando los datos económicos son malos. ¿Está relacionado? Sí, pero es importante hacer esta diferenciación. ¿Sabéis lo que significa esto? Que están arrastrándonos hacia una caída en las bolsas que sea lo suficientemente prolongada para que se traduzca en malos datos económicos, ¿vale? Les lo comentábamos hace nada con los miembros de Sociedad Ninja, la comunidad privada, que históricamente un crash no se ha convertido en una crisis económica, porque sí que ha habido crashes que no se han convertido en recesiones, pero la mayoría sí, porque los han hecho perdurar en el tiempo, ¿vale? Y lo que están haciendo ahora es exactamente esto. Lo que quieren es hacer perdurar el tiempo este crash para que se convierta en una recesión, en estos malos datos económicos. Porque podríamos decir que una crisis económica, una recesión, es cuando los datos económicos de la economía son malos, ¿de acuerdo? Hostia, todo el mundo ha perdido el empleo, ¿no? La gente ahora cobra menos, no sé qué, no sé cuánto. Todos estos datos es lo que contribuye a que digamos que estamos delante de una crisis. Porque una vez se convierta en una crisis, que dure más o menos en el tiempo, esto no importa, se traducirá en malos datos económicos, empujando la economía a una desaceleración dramática, que es lo que estamos viendo ahora, para que la Fed pueda bajar drásticamente los tipos, ¿vale? Incluso con la posibilidad de que lleguen a ser negativos, ¿vale? ¿Qué podría hacer con esto? Pues que la Fed se hinche a imprimir dinero como locos, y que todos nos volvamos más pobres a raíz de esto, pero no nos importa porque así nos sacarán de la recesión, ¿vale? Todo este teatro de Trump y de la Fed, como que están en competición o jugando a ver quién puede tirar más de la cuerda, no deja de ser un circo para que prestemos atención a lo que ellos quieren, no a lo que es importante. Que prestemos atención a los aranceles, en vez de lo que conlleva cuando vuelvan a hacerlo de siempre. Tienen que simular que hay independencia de poder, ¿no? La Reserva Federal, el presidente de Estados Unidos, pero detrás de las puertas del talón están trabajando juntos. Y hoy vemos qué más tienen planeado para nosotros y sobre todo la repercusión que esto tendrá ahora, sobre todo este mes, pero también para el futuro. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. La Reserva Federal, la Fed, que es el gobierno real que trabaja con el presidente títere que sea que haya en ese momento, no está tratando de salvar la economía en todo momento. Lo que están haciendo realmente es manteniendo la ilusión durante el tiempo que puedan, el tiempo suficiente para extraer lo que queda de la clase media mientras se sostenga este sistema de deuda en el que vivimos, canibalizando el sistema para, podríamos decir, mantener viva la bestia hasta que haya el reseteo monetario mundial. Pero antes que nada, tienen que exprimir al máximo este sistema fiat de deuda en el que nos han metido. Y con exprimir me refiero a esto, ¿no? A sacar tajada, sacar ventaja para ellos, ¿vale? A costa de la clase media. Ellos lo saben más que nadie. Y por esto la transición al nuevo sistema monetario ya está planeado de hace décadas. Pero de mientras vamos a ver cómo le sacan al máximo de tajada y vamos viendo estos ciclos de liquidez, de deuda, todo este rollo mega ultra planeado y orquestado, ¿vale? El poder adquisitivo seguirá, esto es una realidad, deteriorándose, porque así es como sobrevive este sistema basándose en deuda. Por mucho que Trump tuitee una cosa o lo veas en las noticias o lo que sea, no. La inflación no ha estado bajo control, sino que la maquillarán, la adornarán, cambiarán los porcentajes, cambiarán los productos con los que se mide la inflación, eso lo hacen una y otra vez, pero en el fondo, como siempre, todos sabemos que el coste de la vida es el dato
que nos dice la verdad, nuestro día a día, cuánto nos cuesta vivir en sociedad. Por esto, desde 1980 el coste de la vida ha aumentado un 2000%, ¿vale? Nuestros abuelos podían comprar una casa con un clip y un abrazo y ahora, cuesta un poquito más, ¿no? Pues que sepáis que cada 4 años aproximadamente aprietan más y más el acelerador. Todo ha estado subiendo, pero desde ahora, desde este mismo año, que es cuando se termina uno de estos ciclos de 4 años, les toca volvemos a apretar el acelerador. Desde este mismo año veremos cómo todo empezará a subir aún más rápido. Nuestras facturas, las compras del supermercado, el alquiler, todo. Esta crisis de liquidez y deuda ya va camino a la desdolarización, porque el colapso no va a ser repentino, sino sistemático. Es decir, que es algo gradual, que afecta a distintas partes del sistema de forma interconectada, ¿no? Afecta a todo a la vez, pero a múltiples niveles, pero a la vez, ¿no? A nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Por esto vemos tanto a cada uno de estos niveles, económico, político, social y cultural, que si nuestros tatarabuelos estuvieran vivos, diría, ¿qué coño está pasando en este mundo? No solo económico, no es que solo todo esté más caro, sino que en la política, en la sociedad, en la cultura, montones de cosas han cambiado y tenemos la sensación que ha sido gradual, pero ¿realmente ha sido gradual? Bueno, sí, pero cada vez más rápido, ¿no? Más acelerado. Lo que están haciendo es ir creando problemas que se van acumulando de forma sistemática, que se refuerzan entre sí. Por ejemplo, que nos digan que hay una crisis climática hace que esto sea una excusa para estrechar el control de escasez de agua, afectar a la agricultura, generar migraciones, inestabilidad política, confianza. Por esto, en esta transición, no dejamos de escuchar una y otra vez la palabra crisis. Crisis social, crisis económica, crisis climática. Me gustaría ver, no sé si alguien lo ha hecho, un gráfico de cuánto ha aumentado el uso de la palabra crisis de la boca de los políticos en los últimos años, ¿vale? Que lógicamente sea traducido en que la población entonces empiece a usar esta palabra, porque es su idea de ponérnoslo en la cabeza para que les pidamos a ellos la solución, ¿no? Porque así vemos crisis a todos lados. Si os digo cuántos coches rojos habéis visto de cuando habéis vuelto a casa, me diréis, hostia, pues no lo sé porque no me he fijado. Pero si os digo, mirad los coches rojos cuando vayas a casa mañana, lo tendrás en la cabeza. Y es ahí cuando te empiezas a fijar y a contar los coches rojos, ¿no? Si te ponen la palabra crisis en la cabeza, ves crisis en todos los putos sitios. Ellos crean el problema, nos hacen pensar que estaba en nuestra cabeza desde siempre y eso hará que les pidamos la solución cuando fueron ellos los que ya lo tenían planeado, ¿no? Esta guerra geopolítica está hecha para que haya más inestabilidad en la economía y que así, pues básicamente nos puedan ir colando el gato. Una distracción que es perfectamente convincente para catalizar el cambio hacia el nuevo sistema monetario del que ya iremos hablando aquí en este podcast, ¿vale? Sacudiendo ahí los precios de la energía, la cadena de suministro y también la confianza, para que así les pidamos que, por favor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Son unos problemas que en primera instancia no teníamos. Por eso, como dice Gregory Mannarino, el sistema es la ilusión, pero nosotros somos la realidad. Iremos indagando qué significa esto, pero os quería compartir esta frase de este señor porque tiene un indicador muy interesante que ahora más que nunca le tenemos que prestar atención, porque nos dice el riesgo asociado en el mercado en relación con la deuda. El indicador de riesgo de mercado Mannarino nos muestra que lo que estamos viviendo ahora es una crisis crediticia a tiempo real. Lo estamos viviendo hoy mismo. No es solo una caída normal, sino que simplemente se dice rápidamente, se dice simple, pero es más complicado que esto, ¿no? Porque lo que estamos viendo son los primeros signos de contracción de liquidez. Y aunque esto no significa que estemos ahora mismo en plena crisis, lo que sí es preocupante es que lo que estamos viendo ahora es lo que estaríamos viendo exactamente si lo que viviéramos fuera una primera etapa de una recesión más profunda. Lo que vemos ahora mismo es lo que veríamos si los mercados crediticios empezaran a paralizarse. Y es que ahora por fin veíamos cómo esa sangrada se traducía al mercado de las criptomonedas, aunque creo que tiene más potencial para que haya el lunes negro sea no lo que hemos visto esta semana, sino para que lo sea el lunes 28 de abril, por ejemplo. Y es una fecha, la última semana de abril, que me voy a mirar con lupa. A pesar de que algunos analistas incluso afirmaban que no, que a partir de ahora el Bitcoin se ha descorrelacionado con el S&P 500 y está aguantando muy bien. Y yo pensando, hostia, no sé si este señor es nuevo,
pero desde siempre que el mercado baja, las criptomonedas tienen un lag. Es como si jugaras a un videojuego que tiene un ping muy alto, ¿no? Que no llega bien la conexión, llevan un retraso, que algunos esperábamos que terminara reflejándose en las criptomonedas tarde o temprano, ojalá fuera siempre más pronto que tarde para dormir tranquilos y por suerte para algunos, para los que queremos dormir tranquilos o para decir, vale, todo está ajustándose según la secuencia que tiene que ir, pues por fin ha sucedido. Que como digo, no creo que para nada que esta bajada que ha causado tanto temor en muchísimos sea ni siquiera el mínimo que vayamos a ver, ¿vale? Desde sus máximos, Bitcoin ya se ha desplomado un 30%, Ethereum un 70%, y cuando estábamos en máximos de a principios del año, había algunos indicadores que demostraban una pérdida de fuelle realmente importante, ¿no? Por ejemplo, me fijé en el volumen de Bitcoin que era un 500% inferior cuando estaba en ese momento a $109.000 en comparación a cuando estaba haciendo su último máximo la última vez a $69.000, que es un número más bonito. Lo que no es tan bonito es ver que era un 500% de diferencia a pesar de que estaba acercándose al doble de precio, ¿no? Me pareció súper raro que los medios de comunicación en esa época, en esos 109.000, estuvieran día sí día también hablando de Bitcoin, de su precio, de lo positivo que era eso, ¿no? Y claro, ahora podemos decir que lo que estaban haciendo es que seguramente estaban, lógicamente, trabajando por los gordos, no me refiero lógicamente a físicamente, sino gordos de carteras bien gordas, que seguramente estaban desesperados buscando liquidez de salida, ¿no? Había tan poco interés en ese momento y sin embargo necesitaban sí o sí descargar su pasta, sus bolsas en nosotros, en los pececitos, que los institucionales, como siempre, se salieran con la suya para vender a los pececitos. Así que normal que Donald Trump estuviera ahí hablando de Bitcoin cuando podía, yendo a convenciones, no sé qué, no sé cuánto, hablando de criptomonedas durante... Pero ahora, qué casualidad, está calladito. Ahora está calladito. Algunos podrían decir que esto es porque está liado con los aranceles. Pero ya os digo algo. Los aranceles solo son el circo, solo son el principio, además. Recordemos que el verdadero motor detrás de la sangría de las acciones, de las criptomonedas y otros activos de riesgo son los mercados de crédito, es decir, préstamo, deuda y financiación. O sea que, mientras que la mayoría mira noticias o gráficos, aspectos técnicos, el dinero inteligente está observando una cosa: el mercado de deuda, las políticas monetarias y su relación con el mercado. Lo que vendría a ser la relación y sobre todo el tempo en el que se expande y se contrae. Los aranceles solo son una narrativa más para que prestemos atención a lo equivocado, porque en todo este teatro no se habla de todos los otros factores multifacéticos y estratificados que hace que estos aranceles estén ahí en primera instancia. No es necesariamente para solo acelerar la desdolarización. Tampoco es solo para hacer justo el comercio entre las dos partes, ¿no? Bajo los criterios de Estados Unidos, porque eso es rarísimo. Dicen, no, queremos hacer justo el comercio, pero no podemos perder dinero en esta transacción. Y esto lo comentaba en un vídeo Juan Ramón Rayo. Decía, es como si yo voy al supermercado y digo, no puedo ser yo solo que me gaste pasta. Vosotros tenéis que gastaros dinero en mí. Digo, claro, es que esto no tiene puto sentido. Pero esto da igual, ¿vale? No es solo hacer justo este comercio bajo sus estándares, no solo la desdolarización y crear más empleos en Estados Unidos o cosas por el estilo, sino que detrás de esto hay más factores macroeconómicos, más planes. Y la pista es la liquidez. Ya comentábamos cuando se explicaba en el episodio 705, que os dejaré las notas del episodio, por qué el halving de Bitcoin no importa nada en el ciclo de las criptomonedas, sino que las bolsas y también las criptomonedas están directamente ligados con, vais a decir, la liquidez, que es lo que explicabas en este episodio. Voy a decir la deuda. Dirás, Pau, ¿qué dices? ¿No era la liquidez? Digo, sí, pero no. En este contexto tenemos que decir que es la deuda, porque todo se alimenta de liquidez, es cierto, pero cuando el mercado de deuda se contrae, la liquidez empieza a evaporarse. Es cuando vemos que los mercados bajan y bajan y bajan. Y esto es algo que se veía en este mes de abril. Es uno de los factores que compartí en el episodio de hostia, ¿cómo pude predecir que iba a venir algo chungo en abril? Uno de los factores lo compartí, la velocidad del dinero, mis factores de recesión, por temporalidad, también por la liquidez, ¿vale? Es cuando veíamos que los mercados, cuando no hay liquidez, baja. Podríamos pensar en ello como si esta liquidez fuera
el oxígeno que extrae, ¿vale? Se extrae de la habitación, que hace que el fuego no pueda arder sin oxígeno, lógicamente. Es cuando no hay oxígeno, aunque tengas las otras cosas necesarias para hacer un fuego, que entonces empieza potencialmente una crisis crediticia. Los problemas que esto genera es que los préstamos dejan de fluir, lo que significa que el capital empieza a agotarse. Incluso las empresas que todo el mundo considera sólidas o grandes, ¿no? Tipo Amazon, Google, lo que sea, de pronto empiezan a liquidar, ¿no? ¿Os podéis imaginar esta situación exacta sin que los bancos centrales intervengan para apuntalarla, para corregirla o asistirla, ¿vale? Sin monetización de la deuda, sin compras de activos, sin recortes de tipos, nada de nada. Entonces empezaríamos a ver cómo todo el sistema empieza a colapsar de la noche a la mañana. No a cámara lenta, sino instantáneamente, ¿vale? Podríamos ver una caída de un 30 o un 40%, lo que en realidad sería conservador para la realidad de la situación si no hubiese esa asistencia por parte de la Reserva Federal, de la Fed. Y la única razón por la que no lo hemos visto es porque los bancos centrales siguen actuando como respaldo. Y ojo al dato, porque ya hay pistas de la secuencia y el momento en el que nos encontramos en el manual de instrucciones, ¿vale? En el modus operandi de los que nos gobiernan. La pista es que Trump recientemente ya puso en marcha la orden ejecutiva para refinanciar la deuda de Estados Unidos. Y esta señal nos dice que no solo quiere refinanciarla, sino que le está mandando una señal a la Fed. Que ojo, no es la señal de por favor bajad los tipos de interés, sino que es más, oye, necesitamos inflar más la deuda, pero ya. Necesitamos que la economía se resienta. Porque para que la Fed pueda cumplir este objetivo, no puede simplemente bajar ya mismo los tipos de interés. Ha habido un crash en la bolsa que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Vale, pues vamos, os aflojamos los tipos. Sino que tienen que entrar en el mercado. Tienen que destriparlo. Y esto es lo que están haciendo, han empezado a hacer durante el mes de abril. Me puedo apostar a que la próxima reunión y rueda de prensa de la Fed, que me parece que es el 6 y 7 de mayo, va a venir con cohetes artificiales, ¿vale? Muy probablemente, a lo mejor una subida ya, pero necesitan que la gente se lo pida por favor. Y por esto no solo hemos visto una primera semana de abril sangrienta, sino que seguramente la última de este mes también lo va a ser. Para así ya tener la excusa solidificada, ¿no? Y lo que decíamos antes, la gente pidiéndole la solución, para que así puedan crear dinero de la nada, añadiéndolo a una pantalla digital y comprar la deuda, ¿no? Es un círculo vicioso, es un vórtice de inflación, porque fijaros, el sistema parece estar saturado de deuda, y no me refiero a deuda absoluta, es decir, todo el mundo sabemos que hay muchísima deuda, pero no me refiero a deuda absoluta, sino relativa, lo que es una paradoja. Ahora me explico, ¿vale? La paradoja que es difícil un poquito de entender para la gente. El sistema está basado en la deuda, ¿vale? Funciona una especie de vacío perpetuo, es la única forma que puede funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque el mundo parece estar saturado de deuda, y lo está, y esta, ¿no? Se está como disparando cada minuto de cada día, no hay suficiente deuda, por esto digo que es una paradoja. El mundo está lleno de deuda, pero no hay suficiente deuda para mantener el sistema líquido. La deuda se inyecta en el sistema para que el propio sistema funcione, o más bien dicho, para mantener la ilusión que funciona. Y esto hace que el propio sistema vaya reventando poco a poco y que estas grietas que forman sean como una especie de ventanas para algunos, ¿no? Para que podamos ver dentro, para ver realmente cómo está funcionando esto. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo ahora una guerra en el Yemen? No se trata de las rutas marítimas, no se trata de terrorismo. Se trata de inyectar grandes sumas de dinero en efectivo en el sistema para que siga siendo líquido un día más. Este mecanismo de guerra, y ahora no me estoy refiriendo a la guerra de Yemen, sino a los tipos de interés artificialmente bajo, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, este tipo de guerra, es un mecanismo para hacer una sola cosa: fomentar la ilusión de que el sistema sigue funcionando. El sistema no funciona. La crisis de liquidez es muy real. La crisis mundial de la deuda, la paradoja es real. Y lo que también es real es lo que estamos viendo aquí con las bolsas últimamente, que es muy profundo. No hay duda de ello, ¿no? Estuvimos en una fase correctiva normal durante marzo. En marzo estábamos ahí, todo el mundo decía, hemos hecho suelo. Yo digo, no, esta corrección no es normal. Va a haber una crisis en abril. Es cuando empecé a decirlo, ¿no? Estoy 65% seguro que va a ocurrir en abril, 95% seguro que va a ocurrir este año 2025. Por eso lo explicaba a fondo qué usé, qué métricas o qué indicadores en el episodio 709, que os dejo las notas del episodio.
Pero lógicamente a raíz de aquí se me pregunta si ha terminado ya la sangre. A lo que mi respuesta es que no se terminará hasta que la Fed, la Reserva Federal, intervenga, que seguramente veremos todo el mes de abril con sangre y manipulaciones, ¿no? Que, mira, ya ha terminado, nos vamos hacia arriba, pumba, ¿no? Pero vuelvo a recordarlo, lo que hemos dicho antes. Históricamente la Fed no baja unos tipos de interés porque la bolsa esté débil, sino porque los datos económicos son débiles. Es decir, primero la bolsa cae, pero tienen que seguir cayendo para que esto se traduzca en malos datos económicos. Lo que me hace pensar que si el motivo de todo este crash es precisamente que la Fed intervenga, es esto, ¿no? El crash lo pueden convertir perfectamente en una recesión. Con esto están haciendo que puedan ir comprando toda la deuda, intentando de mantener esta grieta o esta ventana abierta para que el efectivo llegue al mercado. Cuando un banco central compra deuda y vemos que caer, ¿no?, el rendimiento de los bonos, que es lo que estamos viendo ahora, lo que se crea es un entorno de riesgo, o se intenta crear un entorno de riesgo. Es lo que se llama risk-on environment, ¿vale? El entorno de riesgo activo, para llamarlo así, traducido literalmente. Es decir, abramos una ventana, mantengamos los tipos de interés bajo, abramos una ventana para que el efectivo, al menos, ¿no?, intente volver al mercado. Y así puedan mantener esta distorsión real un día más, porque el mercado no representa para nada la economía, ¿vale? Solo es una ilusión, nada es real. El efectivo que creemos, que tenemos en nuestras cuentas bancarias, cuando miramos esos encantadores números en la pantalla, no es real, y ya nada es real. Todo es una gran distorsión de la realidad en la economía. Todo se trata de una... Lo vi en un comentario de Reddit que me gustó mucho, lo llamaban The Everything Bubble, la burbuja de todo. No es la burbuja de las .com, la burbuja de las cripto, la burbuja de no sé qué, la burbuja de no sé... No, The Everything Bubble, la burbuja de todo. Pero el problema es que la realidad se puede volver muy real próximamente. Me refiero a que todo el mundo cree que está ahorrando su dinero, todo el mundo cree que está... Sí, estoy ahorrando con mi jubilación, mi pensión, no sé qué, yo pago mi parte, todo este rollo. Y vosotros que habéis escuchado hasta aquí ya sabéis que esto no es real, ¿no? Que puedes tener tus ahorros, crees que estás teniendo un plan de pensiones, una cartera de dividendos, lo que sea, pero no es real. Nos están erradicando sistemáticamente. Lo que estamos viviendo es un evento sistemático de extinción de la clase media. Esta es potencialmente una crisis de liquidez en movimiento con el mercado de deuda en el centro de todo esto, con el objetivo de que los linajes elitistas puedan cumplir su nuevo cambio de paradigma, que deben hacer efectivo cada 250 años aproximadamente, y ahora nos encontramos en esta intersección, para que puedan consolidar su poder y riqueza a costa nuestra, una vez más, ¿no? Lo iremos explotando más en los próximos episodios y también los que he hecho anteriormente que os recomiendo escuchar, y también os recomiendo uniros a Sociedad Ninja, que es la comunidad privada, y este es el último año que tenemos abierta los accesos a nuevos miembros. Es una manera de apoyar este contenido para que yo nunca me voy a vender, ¿vale? Para patrocinadores, para que esa información siga siendo libre sin recomendar empresas específicamente ni servicios específicamente. Y es gracias a los 1000 miembros de Sociedad Ninja, los ninjas de la vida, que hacéis posible este proyecto. 1000 gracias a todos los miembros, también a ti, oyente medio, que has llegado hasta el final. Nos veremos mañana en este podcast multipotencial de Pau Ninja.